Dios le bendiga, hermano. Wow, qué bendición. En medio de las tribulaciones, en medio de los problemas, es siempre una bendición. El plan de Dios es perfecto. Ha sido toda la vida, es y será perfecto siempre. En estos 10 segundos escucharon nada, ¿verdad? Prácticamente. ¿Sabían ustedes que una de las armas más potentes que tiene el enemigo es el ruido? El ruido trae confusión. Debemos de vez en cuando nosotros hacer silencio y escuchar la voz del Señor. Así como Él llamó a varios de los profetas en el Antiguo Testamento, y uno de ellos fue Samuel. Así debemos nosotros escuchar la voz del Señor, hacer silencio de vez en cuando. Hoy, gracias a Dios, es un triunfo de Él y para Él, la gloria es para Él siempre. Vamos a terminar la clase número 10 del bautismo. El Señor dice, lleva mi yugo sobre vosotros y aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Wow, qué bendición esa. Él dice que si nos atamos a Él, caminamos con Él, hallaremos descanso a vuestras almas. Y eso es lo que estamos buscando, ¿eh? Aquí en esta vida no va a haber descanso. No, tendremos descanso cuando lleguemos a Él. Viviremos con Él en descanso para la eternidad. Y qué bueno, qué bendición es. Aquí en la lección 10 del bautismo, hoy vamos a ver varios temas. Y el primero es, ¿qué impide que yo sea bautizado? Como dije anteriormente, hemos llegado a la última lección. Si aún no lo ha hecho, este es el momento de reflexionar seriamente sobre tu situación delante del Señor. Reflexiona. Si ya te ha entregado a Cristo, pero aún no te ha bautizado, bueno, pues ahora tomar la decisión. Al final de esta lección, muchos de ustedes comenzaron y están terminando para tomar ese gran paso de decirle al mundo en público que usted es un discípulo de Cristo. Sí. Aquí vamos a ver el bautismo cristiano en resumen. ¿Qué pasa después del bautismo? Vamos a ver también el bautismo y la cena del Señor, muy importante. El bautismo y la cena del Señor. ¿Y quién debe tomar la iniciativa en cuanto al bautismo? ¿Quién tiene que tomar la iniciativa? ¿Me bautizo o no me bautizo? Bueno, aquí el bautismo cristiano, en resumen, hemos notado que la Biblia aquí contiene diferentes clases de bautismo, como hemos visto anteriormente. El Señor Jesucristo espera que todo creyente se bautice con el bautismo cristiano. Es un pequeño drama, como hemos estudiado, ¿verdad? En el cual el creyente es sumergido momentáneamente en el agua, representando que murió y fue sepultado con Cristo. Esto representa el fin de su vida antigua, su viejo hombre, como hablamos anteriormente, ¿verdad que sí? Al salir del agua nuevamente, está mostrando que resucitó con Cristo con una nueva vida. Así como Él resucitó, así también usted simbólicamente resucita un nuevo hombre en usted, un nuevo espíritu, una nueva persona, diría yo. Debemos recordar, muy importante, que el bautismo no salva. Recordemos eso. Buscamos bautizarnos porque el Señor lo ordenó, mas no porque nos pueda limpiar los pecados o hacernos nacer de nuevo o añadir algo de santidad, nada de eso. O hacernos más salvos o reducir las tentaciones, nada de eso va a ser el bautismo. Recordemos eso.
Tengamos eso presente siempre. El Señor Jesucristo nos manda que después de la conversión nos bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo puede ser realizado en cualquier lugar donde haya suficiente agua. Recordemos eso. Por cualquier hermano en Cristo. Vuelvo a repetir, por cualquier hermano en Cristo de buen testimonio. Y por cualquier hermano que siga a Jesucristo. Es quizá más importante que se haga en un lugar donde el creyente vive, como testimonio delante de las personas que le conocen. Así aquellas personas podrán ver el viejo hombre y el nuevo hombre, el cambio en usted al declararse públicamente que usted sigue a Jesucristo. ¿Qué pasa después del bautismo? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y dice, y se añadieron en aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión con unos con los otros. En el partimiento del pan, dice que participaban en el partimiento del pan y en las oraciones. Y esto nos lleva a la primera lectura de Hechos 2, 41 y 42, que la tiene, creo que la hermana Elena, si es que puede leer. Ok, amén. Yes, la palabra del Señor se lee así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que las que recibieron así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se engañaron y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Después de su conversión, aquí vemos estos primeros cristianos demostraron públicamente su entrega a Cristo con su bautismo. Pero allí no terminó su experiencia. Se nos dice que estos creyentes perseveraban. Sin duda, estos creyentes tenían sus problemas, tenían sus tentaciones y frustraciones, pero seguían firmes y fieles en el Señor. Notemos que estos nuevos creyentes aquí también perseveraban en 4 cosas. Primero, la doctrina de los apóstoles. Dice que buscaban aprender y practicar la palabra de Dios. Después de tu bautismo, después que usted se bautice, hay mucho más que aprender. No te dejes engañar por Satanás, pensando que ya sabes suficiente y que no necesita más del estudio de la palabra. Esto es solamente el comienzo. Esto es solamente una probadita de ese caramelo de la salvación. Dice también que había comunión unos con otros. Estos creyentes buscaban activamente relacionarse entre sí. Se reunían, se estimulaban a amar a Dios y a los demás. Hacían buenas obras juntos. Se preocupaban los unos con los otros. Todo creyente bautizado debe formar parte activa de una asamblea o de un grupo que adore a Dios. El Señor dice que donde hay 2 o más, ahí estará Él en medio de ellos. Y eso es una promesa, el cual Él la cumple todos los días. Nosotros somos un pequeño remanente, igual que aquel pequeño remanente que aclamó, que buscó a Dios, que oró en las madrugadas para que el pueblo fuera liberado de Egipto. Eso somos nosotros hoy. Y el trabajo de nosotros es engrandecer y traer más a este pequeño remanente. El partimiento del pan, muy importante. La cena del Señor es la única reunión o celebración que el Señor Jesús pidió explícitamente. Recordemos eso.
En ella adoramos al Señor por su maravilloso sacrificio y por nosotros. La invitación de nuestro Señor Jesucristo mismo a todo creyente que le ama es: hacer esto en memoria de mí, dice el Señor. Y esto lo leemos en Primera de Corintios 11, 24, 25, que creo que tiene la hermana Elena también. Sí, amén. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la beberéis en memoria de mí. Amén. Qué bonito. Qué bello ese versículo. En Primera de Corintios, que acabamos de leer, 11, 24, 25, aquí se describe la institución de la cena del Señor, también conocida como la comunión o Eucaristía, donde Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Luego, tomando la copa, dijo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Estos versículos aquí, hermanos y hermanas, enfatizan la importancia de recordar el sacrificio de Jesús y su amor inagotable por la humanidad, por ti y por mí, por cada uno de nosotros. Ahora, la pregunta es: ¿estás respondiendo a esta hermosa invitación? Es importante, es muy importante que persevere en esto, porque es algo que el Señor Jesucristo nos lo pidió. También como nos pidió que oráramos, las oraciones, muy importante en la vida de un cristiano. No podemos decir que somos cristianos y somos perezosos para orar. Una oración es hablar con Dios. Usted puede estar manejando, usted puede estar comiendo, usted puede estar haciendo cualquier cosa y usted adora a Dios. Habla con Él. Eso es una oración que venga del corazón. No es palabra elocuente, no es aprender a orar, no. Cuando comenzamos a leer la palabra del Señor, automáticamente aprendemos a hablar con el Señor, porque orar es hablar con el Señor. ¿Sí? El tiempo de oración personal es indispensable para todo creyente. Sin embargo, también notamos que los creyentes en el Nuevo Testamento practicaban y perseveraban en la oración colectiva, así como lo hacemos todos los jueves. Hechos 1:14. ¿Qué nos dice Hechos 1:14? Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Amén. Todo esto perseveraban unánimemente en oración. La perseverancia en la oración nos lleva más alto, nos une más a Dios. Aquí vemos que la presencia de María, la madre de Jesús, y sus hermanos, junto con otras mujeres, indican que la comunidad cristiana primitiva incluía a diversas personas que compartían la misma fe. Esto muestra la inclusión de mujeres y familiares de Jesús en este grupo de adoración. ¿Sí? La importancia de la oración. La oración constante y unánime de los discípulos muestra su dependencia de Dios, ¿sí? Y su preparación para recibir el poder que Jesús le ha prometido. Aquí la palabra dependencia, depender de Dios, ¿sí? Sé pobre de espíritu, como lo aprendimos el día pasado. Ser pobre de espíritu es usted depender de Dios. Usted saber que Dios es el que lo va a salvar. Dios es que lo va a llevar a la victoria. Este periodo de espera no fue pasivo aquí, sino activo.
con una intensa vida de oración como preparación para el evento crucial de Pentecostés. Sí, juntos buscaban los recursos, todo junto el grupo de Dios para enfrentar los ataques del enemigo. Es por tal razón por la cual nosotros pedimos a los hermanos que oren por nosotros. Una oración siempre viene bien, no importa de quién venga. Nunca rehúse oración. Nunca se niegue a nadie que quiera orar por usted, que ore por usted. El bautismo y la cena del Señor. Muchos nos hemos preguntado esta pregunta: si es necesario ser bautizado para participar de la cena del Señor. Si es necesario ser bautizado para participar de la cena del Señor. Y para dar una respuesta, primero vamos a comparar estos dos actos simbólicos. Son dos cosas distintas. El bautismo es un testimonio visible de la conversión, mientras que la cena del Señor es un memorial de la muerte del Señor. El bautismo se refiere aquí a mí, mientras que la cena se refiere a Él. El bautismo es una responsabilidad personal. La cena es un privilegio colectivo entre creyentes. El bautismo es una sola vez. La cena del Señor es una celebración permanente hasta que Él regrese. Debemos nosotros como cristianos hacer esto hasta que Él regrese. Estos dos tienen en común que tanto el bautismo como la cena fueron instituidos por el Señor Jesucristo. Y lo normal es que todo creyente participe de los dos. Todo creyente participe de los dos. Mateo 28:19. ¿Qué dice Mateo 28:19? Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, id y haced discípulos. Grábense ese versículo, Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos. Eso es un mandato, eso es una orden para usted y para mí, para cada uno de nosotros que siga a Cristo. Nosotros no podemos comernos su palabra. No. Da lo que recibís por gracia a otros, porque ahí es que está la bendición. Muchos de los antiguos profetas fueron bendecidos porque no solamente oraban por ellos, oraban por los demás, se preocupaban por los demás. Cuando usted hace eso, que fue exactamente lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, preocuparse por usted y por mí, entonces su vida de bendición va a cambiar. ¿Qué dice Primera de Corintios 11, 23 al 30? Este 23 al 24, Amén. perdón. 23 a 24, ¿verdad? Sí. Ok, amén. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en mi memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. Eso es un mandato para nosotros. Haced esto en memoria de mí. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Eso es para nosotros decir también, porque lo que yo recibo del Señor lo tengo que enseñar a otros, lo tengo que llevar. Como leímos anteriormente, y hacer discípulos a todas las naciones. Este versículo aquí de Primera de Corintios, Pablo explica el significado de la cena del Señor aquí, también conocida como la última cena o la comunión. Él recuerda a los corintios que recibió directamente el Señor Jesús la tradición de celebrar esta ceremonia, donde se conmemora su sacrificio a través del pan y del vino.
El pan representa su cuerpo, dice, entregado por ellos, y el vino representa su sangre derramada. Ambos son símbolos de su sacrificio para la redención de nosotros, la redención de la humanidad. ¿Sí? Corintios 24 y 25. ¿Qué dice Corintios 25 y 26? Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la beberéis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comeréis este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciaréis hasta que Él venga. Amén. La muerte del Señor anunciaréis hasta que Él regrese. Una vez que nos bauticemos, tratemos de tener un corazón limpio y tomar la cena del Señor. Tomar la santa cena del Señor es sumamente importante para el cristiano. Esa unión del cuerpo y la sangre de Cristo con nosotros. Hermanos y hermanas, en la Biblia no encontramos un versículo que prohíba que alguien participe de la cena sin haberse bautizado. No hay un versículo en la Biblia que prohíba eso. Sin embargo, lo normal es que el cristiano participe de la cena del Señor después de haberse bautizado. Pero vuelvo y repito, no hay un versículo en la Biblia. No lo hay. Creemos que esto es cierto por las siguientes razones. Este orden es lógico, primeramente. El bautismo para demostrar públicamente que sí es un creyente. Luego la cena para expresar nuestra gratitud al Señor junto con otros hermanos. Y vamos a ver aquí algunos ejemplos bíblicos que nos van a ayudar a entender esto un poquito más. Después del nacimiento de la iglesia, y sabemos que la iglesia nació en Pentecostés, notamos que todo creyente era bautizado enseguida o poco después de su conversión. Se convertían y eran bautizados. Por lo tanto, es de esperar que todo creyente que se unía a los apóstoles y a los demás hermanos para celebrar la cena del Señor ya eran bautizados, ya estaban bautizados con el bautismo cristiano, como vimos en Hechos 2, 41 y 42, el cual leímos anteriormente. Voy a hablar de una observación pastoral aquí. Es importante que escuchemos. Si un creyente no quiere obedecer al Señor con el bautismo cristiano, pero sí quiere participar de la cena, se le debe preguntar, ¿por qué no te has bautizado? Esa es una pregunta que hay que hacérsela. Si algo le impide el bautismo, ese mismo algo probablemente también le impide participar en la cena del Señor. Ese algo puede ser rebeldía y falta de sujeción a la palabra, o desobediencia al mandamiento, o simplemente poco amor por el Señor Jesucristo. Poco amor por el Señor Jesucristo. En Mateo 7:23, Jesús advierte a sus seguidores que no todos los que dicen ser creyentes serán reconocidos por él como verdaderos discípulos en aquel día de juicio. Él dice, hacedores de maldad. Esta declaración aquí implica que la verdadera fe se demuestra a través de la obediencia y la voluntad de Dios, no solo con palabras o acciones superficiales. ¿Está participando usted regularmente de la cena del Señor si está bautizado? Y si no lo está y tiene un corazón limpio, es bueno que lo haga. ¿Está respondiendo a este llamado de amor de nuestro Señor Jesucristo? Como dice él, hace esto en memoria de mí. Es un privilegio, hermanos y hermanas, y también una responsabilidad
un privilegio y una responsabilidad de nosotros los cristianos. Que hay una pregunta que se hace: ¿quién debe tomar la iniciativa en cuanto al bautismo? ¿Quién debe tomar la iniciativa en cuanto al bautismo? En otras palabras, ¿debo pedir que me bauticen o debo esperar que alguien venga y me motive? Cuando leemos en Mateo 28:19, que hemos leído anteriormente, y grábense ese versículo importante para el cristiano: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El deber recae sobre el que predique el evangelio. Aquí ahora mismo el deber cae sobre mí. ¿Sí? Somos llamados tanto a ser discípulos como a bautizar. ¿Sí? Si comparte tu fe en Cristo con otros, pero no promueves el bautismo cristiano, tu evangelismo es incompleto, porque es un mandato del Señor. Nuestro llamado del Señor es a evangelizar, a ser discípulos, a bautizarles y a edificarles y a enseñarles. Debemos promover activamente el bautismo. Esto no es una tarea fácil, porque las almas, el Señor y usted tienen un acuerdo para salvar almas, para ser discípulos. Es un pacto. Por otra parte, el nuevo creyente también tiene la responsabilidad de buscar ser bautizado, porque no cae solamente sobre el pastor o el predicador o el ministro. Si leemos con cuidado en el encuentro entre Felipe y el etíope en Hechos 8, notamos que el etíope es el que toma la iniciativa de pedir el bautismo ahí. Primero dice que Felipe le explica el evangelio, lo cual incluyó sin duda algunas enseñanzas sobre el bautismo. Porque aquí vemos que al terminar el etíope pregunta: ¿qué impide que yo sea bautizado? Es una pregunta que todo aquel que no sea bautizado debe de hacérsela. ¿Qué impide que yo sea bautizado? No debes esperar que alguien te anime a que te bautices. No. Toma la decisión. Toma la iniciativa. Comparte tu deseo de bautizarse con la persona que te anunció el evangelio o con algún hermano de confianza en la iglesia local. Sencillamente pregúntale: ¿qué impide que yo sea bautizado? Hermano, la responsabilidad de obedecer al Señor en el paso del bautismo, de un paso a otro. Mi conversión al bautismo. ¿Me bautizo o no me bautizo? Muchas preguntas, muchos se hacen esa pregunta: ¿me bautizo o no me bautizo? Ahora que has estudiado seriamente el tema del bautismo cristiano, el Señor espera una respuesta de tu parte. Yo sé que aquí hay muchos que están tomando esta clase para bautizarse. Quizá otros están tomando la clase para tomar más información, más conocimiento de la palabra, pero todavía no saben si se van a bautizar o no. Bueno, pues el Señor le hace esa pregunta. Recordemos que es un mandato. Es un mandato. Y los mandatos del Señor hay que seguirlos si queremos seguirlo a Él. Sabemos que no es un ser humano que te está pidiendo esto. Es Cristo, es Dios, el Señor mismo, el que te compró con su sangre, el que te salvó, el que te libró de la ira venidera. Es Él que lo pide. La obediencia requiere sacrificio, pero siempre trae gozo. Después de su bautismo leemos que el etíope siguió gozoso su camino.
hermanos, levanta ahora tus ojos a los cielos y en quietud dile a tu amante Salvador, Señor, ¿qué de mi bautismo? ¿Qué de mi bautismo? El Señor Jesucristo dice claramente en Juan 14:21. ¿Quién tiene Juan 14:21? Amén. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Amén. El que tiene mi mandamiento y lo guarda. Muchos lo tienen, pero no lo guardan. Dice, ese es el que me ama, dice el Señor. Ese es el que me ama. ¿Le amas? ¿Tienes sus mandamientos? ¿Amas tú al Señor? ¿Estás listo para dar ese paso gigantesco en tu vida? ¿Qué sucede cuando un creyente se aparta? Esta parte es sumamente importante. En la lección 3 consideramos algunas de las promesas de Dios que aseguran nuestra salvación, ¿verdad que sí? Que aseguran nuestra salvación. Importante. Tristemente, algunos aprovechan estas hermosas promesas para justificar que pueden vivir de cualquier manera, salvo una vez, salvo siempre. Vamos a andar por el mundo, vamos a ser parte del pecado. Es triste. El apóstol Pablo se pronuncia a este respecto cuando pregunta, ¿perseveraremos en el pecado para que la gloria abunde? Y contesta eficazmente, en ninguna manera, dice Pablo. En ninguna manera, dice él. Como leemos en Romanos 6:1 y 2. ¿Quién tiene Romanos 6:1 y 2? Amén. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Amén. Lo que han muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Nuestro nuevo nacimiento depende de la obra de Cristo. Depende de la obra de Cristo y es irreversible. Esa obra es irreversible. ¿Sí? Después de haber sido hechos miembros de la familia de Dios, nuestro Padre Celestial espera ver cambios en nuestra forma de vivir. Que andemos como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, como leemos en Efesios 4:1. Léame Efesios 4:1. Yo lo voy a leer. Nicole no ha podido entrar, tiene problemas por Amén. el agua. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Amén. Preso en el Señor. ¿Debe el cristiano hacer buenas obras? Por supuesto que sí, que tienen que hacer buenas obras. Sí. Efesios 2 del 8 al 10 nos dice lo siguiente. ¿Qué dice Efesios 2 del 8 al 10? Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Por gracia. Qué claro. Como decimos allá, qué claro cantó el gallo ahí. Dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Tengo que creer. Y esa gracia, ese regalo es del Señor. No por obras, porque por ahí hay muchos que siguen a otro y hacen buenas obras y las hacen de corazón. Hermanos, hay personas que no siguen a Jesucristo. Escúchenme bien. Y hacen buenas obras. ¿Serán salvos eso? Bueno, de acuerdo a Efesios 2:8-10, dice que
por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Y qué es la fe? Creer en Cristo. Usted puede hacer todas las obras del mundo. Si usted no cree en Cristo, no va a ser salvo, porque el Señor dice en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Está claro. Aquí, aquí Efesios nos enseña que el creyente es salvo por gracias. Es decir, no lo mereces, no lo merecemos. Nos dice también que no nos salvamos por obras. El buen comportamiento, las buenas obras son muy importantes, pero después de haber nacido de nuevo, pues así demostramos que somos hijos de Dios y hacemos que los hombres glorifiquen a Dios. ¿Qué dice Mateo 5, 14 y 16? Amén. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. 16. Así alumbrare nuestra luz delante de los hombres, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué título el Señor nos ha dado? Vosotros sois la luz del mundo. Cuando usted tiene a Cristo en su corazón, usted una luz. Y una luz no se puede esconder. No. ¿Sabe quién trató de esconder esa luz y no pudo? El apóstol Pedro. Al apóstol Pedro le dijeron, tú eres uno de ellos. Tú hablas como uno de ellos. Tú caminas como uno de ellos. ¿Verdad? Porque él tenía a Cristo en su corazón. Cristo se revelaba a través de Pedro y Pedro trató de esconder esa luz y no pudo. Sí. Como hemos visto aquí, estas buenas obras no nos pueden salvar, ni nos mantienen salvos. Probablemente conoces a algunas personas que dicen ser creyente, pero se ha apartado de los caminos de Dios. Algunas de estas personas han sido bautizadas, otras han participado de la cena del Señor, o incluso han enseñado la palabra de Dios a otros. ¿Sí? ¿Será que cuando se apartan y vuelven al mundo pierden su salvación? Bueno, cada caso es diferente y cada caso trae mucha tristeza. Lo cierto es que hay dos posibilidades aquí. La primera es que fue una imitación de cristiano aquella persona. La persona trató de comportarse como un creyente por unos meses o años quizá. Luego se cansó y volvió a vivir como antes en el mundo. Aunque aparentó vivir una vida cristiana, con actividades, cantos, oraciones, estudio, iba mucho a la iglesia, nunca se entregó de corazón a Jesucristo. Nunca se entregó de corazón a Jesucristo. Y un ejemplo claro de esto es el caso de Judas Iscariote. Ese caso está más claro que todo. En realidad nunca fue un creyente. Volvió a vivir visiblemente lo que siempre había sido, un inconverso. Este era de los que salieron de nosotros, como dijo el maestro, pero no eran de nosotros. Primera de Juan 2:19. ¿Quién tiene Primera de Juan 2:19? Amén. Salieron de vosotros, no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Porque no todos son de nosotros. El diablo hoy se viste de cristiano.
El diablo no entra a un templo, no entra a su casa con unos cachos. No, Ujú. el diablo entra bello, hermoso, con palabras elocuentes, con mucho amor falso. Así entra él. Entonces, no se puede decir que es de nosotros. Sí, tengamos cuidado con eso. ¿Qué es un cristiano carnal? La otra posibilidad es que la persona sea un verdadero hijo de Dios, pero cedió ante la tentación. Es un cristiano que anda mal, siguiendo sus propios deseos y no la voluntad de Dios. Esto no deja de ser cristiano. Y la Biblia a esto se refiere a estos como cristianos carnales. Sí. Y un ejemplo grande lo vemos con el rey David. No, el rey David, un hombre de corazón puro con el Señor, cometió pecado y grande. Sí, se desvió. Eso pasa a menudo. Hombres y mujeres de fe que son desviados del camino. La palabra lo dice. En los últimos tiempos, hasta los escogidos serán llevados por caminos torcidos. ¿Qué dice Primera de Corintios 3, del 1 al 3? Amén. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Estos no pierden su salvación, porque su salvación depende de la obra perfecta de Cristo y no de su comportamiento. ¿Sí? Tengamos muchos cuidados. 15. Lo importante es tener a Cristo en tu corazón, 100% siempre. Te desviará, pecará, pero el Señor va a estar ahí contigo, porque Él conoce tu corazón. ¿Sí? Él conoce tu corazón. Lo que va a pasar con esa persona que se aleja es que va a perder el gozo de andar con Cristo. Eso vas a perder en esta vida. Sí, pero pierden más también. Vamos a ver lo que dice Primera de Corintios 3:15. ¿Qué dice Primera de Corintios 3:15? Dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Amén. Sufrirá pérdida. Aleluya. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Hmm. El cristiano carnal pierde lo que construye con su vida, pero por la gracia de Dios, él mismo será salvo. ¿Está claro? Primera de Corintios 3:15, Pablo está hablando sobre la prueba que enfrentaban las obras de los creyentes, las obras que enfrentarán los creyentes en el juicio final. Si las obras de alguien se queman, representando obras construidas con materiales inadecuados, sufrirá pérdida. ¿Sí? Pero él mismo será salvo, aunque como por fuego, es decir, dice Pablo, escapando por poco. ¿Sí? Y esta imagen, hermanos y hermanas, no implica un purgatorio, sino la salvación a través de la gracia de Dios. E incluso si la obra realizada no es perfecta. Primera de Corintios, aquí 3:15, destaca la importancia de construir sobre el fundamento de Cristo, con obras que perduren en el juicio. Pero también enfatiza que la salvación viene por la gracia de Dios a través de la fe de Jesucristo, no por las obras mismas.
Hermano, qué tristeza. Y voy a poner énfasis en esto. Como cristiano, qué tristeza sería llegar a la presencia de nuestro Señor y Salvador sin haber hecho nada útil para Él. ¿Sí? Nunca deberíamos de tratar esto con liviandad como cristianos. Dios no quita su salvación, pero a veces Él castiga al creyente carnal con enfermedad o otras cosas para enderezarlo. Si Él te ama y te quiere, Él te va a llevar por caminos rectos. Y esos caminos rectos van a influenciar en tu vida. Te verá pasando por desiertos, pero ¿tú sabes qué? El plan de Dios es el perfecto. Y si lo tomamos así, nos vamos a reír en aquel lado. Cuando lleguemos allá, nos vamos a reír, nos vamos a gozar, porque seguimos el plan de Él, el perfecto plan de Él. Primera de Corintios 5, 4 a 5. ¿Qué dice eso? Amén. Amén. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Comenzó el agua, hermano, por aquí. Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Amén. Amén. Aquí Pablo instruye a la iglesia de Corinto a entregar a un hombre que está cometiendo incesto a Satanás para destrucción de la carne, para que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Esta frase no significa una condena eterna. Esta frase no significa una condena eterna, sino una disciplina eclesiástica severa para llevar al pecado al arrepentimiento y a la salvación. Primera de Corintios 11, 29 y 30. Léame eso. Amén. Primera de Corintios 29, 11, 29, 30. Amén. Dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Y Amén. muchos duermen. Amén. Aquí vemos que Pablo advierte que participar indignamente de la cena del Señor sin discernir el cuerpo de Cristo lleva a juicio. Lleva a juicio y consecuencias negativas como debilidad, enfermedad e incluso la muerte. Es un acto sagrado. Debemos de tomarlo serio. Siempre. Ser llenos del Espíritu y el bautismo en el Espíritu Santo. Este tema ha traído mucha confusión dentro del pueblo de Dios, especialmente en estos últimos 100 años. ¿En quién mora el Espíritu Santo? Es triste escuchar pastores, predicadores decir esta palabra. Vamos a provocar al Espíritu Santo. Vamos a provocar el Espíritu. Señores, el Espíritu Santo es Dios y usted va a provocar a Dios. ¿Usted No. se acuerda? ¿Usted se acuerda la historia de Job? Cuando Job trató de cuestionar al Señor, ¿qué le dijo el Señor? ¿Dónde estabas tú cuando yo le puse los cimientos a la tierra? Entonces, tengamos cuidados. Estamos trayendo costumbre antigua a las iglesias. Sí. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Miremos a la palabra de Dios. El Espíritu Santo mora en el creyente desde su conversión, desde aquel día que usted le dio ese sí y se casó con Cristo. Habiendo oído
la palabra de verdad, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Fuiste sellado con el Espíritu Santo. Efesios 1:13. Wow. La Biblia no contempla la posibilidad de que exista un cristiano sin el Espíritu Santo. Escúchenme. Un cristiano, no aquel que vive una fachada de cristiano. Tanto que el apóstol Pablo afirma, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ese no es de Cristo. Romano 8:9. Léame Romano 8:9. Amén. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aleluya. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Judas Iscariotes no tenía el Espíritu de Cristo. No salió de nosotros. Ese se involucró ahí en el meollo, en el grupito, para que la palabra se cumpliese. Jesucristo mismo, el Maestro, enseña que todo creyente tiene el Espíritu Santo. Juan 7:38-39. ¿Quién lo lee? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí. Ay, 39. ¿Tú El tienes? 39. Yo pensé que era eso, mamá. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Wow, es que las escrituras son tan claras. Es que nosotros es que las desviamos, las tergiversamos. Está todo ahí. Sí. Algunos cristianos en la ciudad de Corinto no sabían que el Espíritu Santo vivía dentro de ellos. ¿Sabían eso? Por eso el apóstol Pablo les pregunta, ¿os ignoráis, dice el apóstol Pablo, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois de vosotros, dice él? Primera de Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vosotros? Que no Hermanos, sois vuestros. sin ellos pedirlo, aún sin ellos saberlo, el Espíritu Santo ya moraba dentro de ellos. Sí, los escritores del Nuevo Testamento toman por sentado que Dios ha dado su Espíritu Santo a todos los creyentes. Y eso vemos en Tesalonicenses 4:8. Léame Tesalonicenses 4:8. Amén, amén. Sí. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Que también nos dio su Espíritu Santo. El que desecha esto, no desecha a hombre, sino desecha al Espíritu Santo. Estuvimos leyendo anteriormente donde el pueblo hebreo pide a Samuel que quieren un rey. Y Samuel va a donde Dios a confrontar lo que está pidiendo el pueblo hebreo. Y Dios, el Señor, le dice a Samuel, ve a Samuel preocupado, y le dice, Samuel, no te preocupes, que no es a ti que han desechado, es a mí, porque yo soy su rey. Sin embargo, ellos quieren un rey humano hoy en día. ¿Sí?
Nosotros siempre estamos buscando, como decimos, la quinta pata al gato. Porque si tenemos el Rey de Reyes, ¿por qué vamos a pedir otro rey? Primera de Juan 3:24. Okay, yo lo tengo. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Por el Espíritu que nos has dado. Y Él permanece. Dios promete dar su Espíritu cuando creemos. Si Dios dice que el Espíritu Santo mora dentro de cada creyente, sencillamente debemos aceptar su palabra por fe. Por fe. La frase, no contristéis el Espíritu Santo, se encuentra en Efesios 4:30 de la Biblia y significa que nosotros los creyentes debemos evitar acciones y actitudes que puedan causar tristeza o dolor al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona. Es aquel que lo acompaña a usted siempre, que está ahí siempre. ¿Sí? La tercera persona de la Trinidad y reside en cada creyente. Esto implica vivir de una manera que honre a Dios siempre, evitando el pecado y cultivando la unidad y el amor entre nosotros, todos los creyentes. Hermanos, si cultivamos el amor y la fe entre todos nosotros nos ayudamos, todos nosotros oramos, todos nosotros pedimos junto al Señor, Él nos va a escuchar y nos va a ayudar a salir y a llegar hacia Él. Ha sido una bendición grandísima para mí, yo sé que para ustedes también. Hemos terminado la lección número 10 de esta clase del bautismo. La enseñanza no paran aquí. Esto solo es el comienzo. Ya seguiremos con otros libros para seguir haciendo discípulos y que ustedes también sigan en lo mismo, haciendo discípulos. Dios le bendiga a todos, hermano. Gracias una vez más. Hasta aquí llegamos. Gloria a Dios. Muchísimas gracias,